Gracias por la invitación. Voy a explicar lo que fue el concurso para el Museo Nacional, que fue un concurso sumamente importante que hubo hace algunos años y que por suerte, digamos, nos tocó quedar en segundo lugar, pero por suerte el primer lugar ya ha sido construido, ¿no? Está próximo a inaugurarse aparentemente. El programa del Museo Nacional o el concurso del Museo Nacional fue una oportunidad para, digamos, poner a prueba algunas de las ideas que habíamos ido desarrollando a través del tiempo, ¿no? Profesionalmente. En primer lugar, la situación particular del Perú, al estar ubicado el museo en el santuario de Pachacamac, es parte, digamos, de la costa central del Perú, que forma parte, digamos, de una de las zonas desérticas que hay en el mundo, ¿no? En ese sentido, el museo no solamente nos hablaba de la historia de las culturas prehispánicas, sino que también nos hablaba de un paisaje, y en este caso era el paisaje de la costa peruana, que es donde está ubicado el museo, y que es una franja longitudinal de desierto que tiene unas características particulares a nivel de clima. Son 2.000 kilómetros de costa por un ancho promedio entre a veces 20, a veces 100 kilómetros de ancho, y la particularidad es que está paralelo al mar. Y al mismo tiempo tenemos la presencia de un paisaje modificado a lo largo del tiempo, porque desde antes de la llegada de Occidente ya existían una serie de arquitecturas, por utilizar una palabra afín, que existían en todo ese territorio y que era una presencia que, digamos, teníamos que tomar en cuenta. Pero también hay los propios precedentes de la obra que uno ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, en un caso nos apoyamos en el paisaje o en la historia, pero en otros casos nos apoyamos en los propios proyectos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Parque Central de Miraflores, un proyecto que hicimos con Arquidea ya en los años 90 aproximadamente, tenía la particularidad de tener una serie de situaciones que se ordenaban a partir de una geometría más o menos explícita, conformada por un sistema natural de flores, unas franjas de flores, pero que al mismo tiempo formaban un sistema artificial para ordenar el proyecto, ¿no? Es decir, la situación del parque que era de una serie de espacios y de caminos que se iban sucediendo, se ordenaba a través de una trama equidistante de flores que iban perpendiculares a la avenida más larga. Y eso, digamos, nos dio una primera clave de cómo podíamos ordenar el programa del museo, que era un programa sumamente grande, en un terreno, digamos, de dimensiones similares en cuanto a área, ¿no? Por otro lado, en otros proyectos habíamos también utilizado la idea de la eliminación cenital, como por ejemplo en el Centro Cultural Ricardo Palma, y la idea de una especie de, en este caso, el cerebro de la biblioteca, que era un cubo perfecto, un cubo de 9 metros de lado, que era el que, digamos, flotaba sobre el espacio central de la biblioteca, ordenando todos los espacios alrededor de él. En otros proyectos, ya no de una escala pública, pero de una escala particular, como por ejemplo esta casa de playa, habíamos explorado la posibilidad del no lenguaje, ¿no? Es decir, esta casa se orienta completamente hacia el mar, pero en la foto que se ve de la fachada lateral y de la fachada posterior es una especie de volumen ciego, porque la casa se ilumina por el techo y se iluminaba por el frente principal, ¿no? Mientras que hacia estos lados era simplemente una serie de paredes que presentaban una lectura totalmente abstracta. Y en otros casos la materialidad, digamos, utilizando un material que para nosotros era importante porque queríamos tener una superficie continua
y que este material de alguna manera estableciera un diálogo con el contexto natural existente. En este caso, unos cerros que hay pasando Cieneguilla, en un lugar que se llama Sierra Morena, pero donde establecíamos el diálogo entre la materialidad de esta casa y los cerros circundantes, que era un paisaje muy similar al que teníamos en el proyecto del concurso. Pero luego también estaban los referentes que en la mayor parte, como hemos visto en la conferencia anterior, estaban, digamos, ocultos en una serie de huacas que están a lo largo de toda nuestra costa, ¿no? Sin concentrarnos en la cuestión del lenguaje, lo que nos interesaba era un poco abstraer a partir de estas huacas, de las cuales solamente tenemos cierta referencia porque está simplemente la base, pero no sabemos exactamente cómo eran estas habitaciones o cómo eran los techos de estas huacas, pero nos queda cierta cuestión abstracta que podríamos resumir en muros continuos, en superficies continuas, y en el lleno y el vacío, que de alguna manera podíamos representar en este esquema, ¿no? Esto se podía leer como lleno y vacío o a la inversa. Aunque no todas las, como esto era el Museo Nacional, y no todas las, digamos, las ruinas precolombinas son necesariamente de barro, también tenemos las ruinas cuya materialidad está hecha en piedra, por ejemplo en Sillustani y otras, ¿no? Machu Picchu, etc. Entonces, ¿cómo podíamos traducir un elemento aislado en este caso, que ya no es de superficie continua, como el caso de las huacas, sino que son elementos más tectónicos, en elementos arquitectónicos que tuvieran esa singularidad de prismas individuales? Y esta reflexión fue llevándonos hacia Chan Chan, por ejemplo, que podría reinterpretarse como una especie de celosía que podía ser utilizada en algunos de los elementos del lenguaje del proyecto, o las rampas que están presentes en casi todas nuestras construcciones, o, por ejemplo, en el mismo Pachacamac, estas especies de hornacinas que podrían, digamos, reinterpretarse como teatinas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos interesaba un poco cómo encontrar ciertos patrones formales que podrían ser incorporados luego al proyecto. Y en la propia indagación vimos cómo, en el caso de Piquillacta, por ejemplo, hay un orden, una organización que ya estaba presente antes de la llegada de los españoles en las propias construcciones que se dieron en nuestro territorio. Y de ahí pasamos, digamos, al aspecto compositivo del proyecto, antes de hablar desde el programa, que era encontrar una organización donde pudiera darse simultáneamente todo el programa que exigía el proyecto y lograr hacer una especie de espacio multidireccional que pudiera albergar todas las colecciones que se iban a exhibir ahí. Entonces, eso lo tradujimos al final en un módulo estructural. Era un módulo estructural de planta libre que medía 15 por 15 metros y que podía ser transformado de diferentes maneras de acuerdo a las necesidades museográficas. Podía cerrarse completamente, podía abrirse en 2 de los lados, podría verse en 4 lados o podía dejarse completamente abierto. Porque, digamos, en un proyecto de esta envergadura, el arquitecto se encarga obviamente de toda la cuestión arquitectónica, pero luego entran otros profesionales a ver la cuestión museográfica. La otra ventaja de este módulo es que se podía hacer la exposición por partes o por etapas. Es decir, no tenía que implementarse el 100% del área del museo, sino que podía implementarse por partes, porque cada uno de estos módulos equivalía a más o menos 225 metros cuadrados, y sumando estos módulos, más las circulaciones, se llegaba a las áreas de las salas que planteaba el programa, que eran salas o de 500 o de 1000 metros. Entonces, sumando estos módulos, se llegaba a lograr todas las áreas que pedía el programa en cuanto a agrupación de módulos, ¿no? Y esto dio, esta, digamos, reflexión previa dio como resultado
la ubicación en el terreno que nos daban, orientada norte-sur exactamente, para no seguir ninguna de las construcciones de Pachacamac, simplemente tenía su propia orientación que no seguía ninguna de las orientaciones, sino la de los puntos cardinales. El proyecto está ubicado en una especie de perforación, como de cantera que se había hecho en este terreno. Esta es la antigua Panamericana y el santuario de Pachacamac está en esta zona. Entonces, lo que ocurrió fue la superposición de todas estas ideas. Primero la estructura, que era esta estructura de 15 por 15 metros, separada 3 metros entre cada módulo estructural. Ahora, esta estructura definía tanto un sistema de soporte para el museo como el espacio de cada uno de estos módulos, en los cuales se podría juntar varios y ir armando las salas, ¿no? Y alrededor de esto se ubicaba todo el servicio que pedía el programa. A eso se superponía la circulación, que en el primer nivel estaba conformada por unas rampas y una escalera, y en el segundo nivel de las salas por una serie de puentes. Los espacios, que quedaban definidos a gusto un poco de la museografía que se pudiera hacer en el futuro. Y finalmente todos los servicios alrededor de las salas. De manera tal que la estructura era muy simple de hacer. Era el módulo estructural de 15 por 15, junto con unas separaciones espaciales de 3 metros, y en la parte, digamos, de todos los servicios, la trama era 7,5 metros. Entonces, cada 7,5 metros, cada 2 veces 7,5 metros se formaba 15 metros acá. Y luego esta trama de toda la zona de servicios tenía pisos de 3,5 metros de altura, y las salas tenían pisos de 7 metros de altura. Es decir, que por cada piso de salas había 2 pisos de servicio en esta zona. Y eso daba como resultado el área de exposición y el área de servicio claramente definidas y delimitadas. Y eso se traducía luego en la incorporación del programa de esta forma, ¿no? El ingreso general al proyecto se hacía a través de esta plaza. Había un estacionamiento subterráneo en esta zona, cuyo ingreso era por acá, y el acceso al público se daba por este eje. En este eje teníamos un ingreso donde flotaba un cubo, que lo vamos a ver más adelante, que dividía las zonas de circulación en dos. Había una circulación que conducía hacia el auditorio al fondo o hacia las salas del segundo nivel a través de este espacio con la rampa. Luego estaba una presencia importante que era la del agua en las antiguas culturas peruanas y el control de la misma, puesto que las huacas eran los elementos que controlaban las cabeceras de todos los valles. Toda la zona pública se organizaba en esta zona, por ejemplo, todo el ingreso, taquillas, etcétera, estaba aquí, la tienda, el museo en esta zona, el restaurante en esta zona, todas las salas ubicadas en este cuadrante y los servicios en L al fondo, ¿no? De manera tal que se hacía un orden donde estaba esta trama de 15 por 15 con toda la parte pública, donde además estas salas podrían cerrarse de a 4, de a 1, de a 2, digamos, como requiriera la museografía, e incluso podía, por ejemplo, inaugurarse la mitad del museo y luego irse haciendo por etapas, etc. O sea, era súper flexible porque no se sabía, digamos, si se iba a construir todo de golpe, si se iba a hacer por etapas, etc. Luego venía una franja de servicios donde estaban baños, escaleras, los montacargas, ascensores, etc. Y toda la zona de depósitos, la zona de laboratorios, el auditorio aquí, y encima de todo esto se iban superponiendo los demás niveles hasta llegar a la zona administrativa que está en el último nivel. Y este esquema luego se iba repitiendo. En el segundo piso estas salas tenían doble altura, por lo tanto solamente funcionaba la parte más pesada, que era toda la zona de depósitos de la colección del Museo Nacional, y toda la franja de servicios que permanecía siempre intacta en todos los niveles. Y aparecía luego en el tercer nivel recién aparecía el segundo piso de la zona pública, ¿no?
Entonces, acá se repetían más salas a las cuales se accedían por una serie de puentes que estaban en estos intersticios de 3 metros de distancia que había entre salas, ¿no? Entonces, aquí se podían organizar las salas de A4, por ejemplo, etcétera, de A2 o como fuera necesario, ¿no? Y en el otro bloque iban los laboratorios y lo que iba requiriendo el programa. Esto era súper flexible, o sea, se podía hacer cualquier cambio porque esto era planta libre, ¿no? Era una planta libre completamente flexible que se podía cambiar en cualquier momento. Y luego esto se iba repitiendo en el ala de servicios en los demás niveles, ¿no? O sea, en el piso 4 ya se iban acabando las salas de exhibición y se seguía manteniendo las zonas de servicios lateralmente. Hasta llegar al último nivel, donde se ubicaba toda la zona administrativa, unas salas de uso múltiple y unas salas de conferencia que pedía el programa para periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, ahora vamos a ver cómo el proyecto se engasta en esta parte del cerro y esto también se va engastando en esta parte y más bien daba la espalda luego hacia el resto de la perforación y más bien el proyecto se abría hacia la plaza y luego también se abría en esta zona hacia el mar mirando hacia Pachacamac. Es la última parte de la etapa de la zona de servicio y esto era un poco la composición general, ¿no? Es decir, el proyecto mira hacia la plaza, tiene una especie de anfiteatro que está en el eje de la composición, acá se aprecia la iluminación cenital de toda la circulación y con este lenguaje, el lenguaje era básicamente compuesto de una materialidad continua que era en concreto expuesto, que era un poco una respuesta al tipo de territorio donde estaba ubicado el proyecto y que de alguna manera trataba de responder a los colores y a la materialidad de este territorio. Era una especie digamos, repetir un poco la misma idea de la continuidad de la superficie en las huacas, pero de una forma, digamos, contemporánea. Y el otro elemento era el cobre, que aparecía en ciertos elementos como este puente y en los elementos de cierre de las zonas de servicio, que estaban destinados a, digamos, camuflar cualquier tabiquería o cualquier distribución que se pudiera hacer al interior de esta zona, que era la zona que tenía que ser completamente flexible, ¿no? Y luego la iluminación se daba solamente en las circulaciones cenitalmente y con la individualidad de cada uno de estos volúmenes se buscaba también manifestar que no solamente era una respuesta a las superficies continuas hechas en barro, sino que también era una respuesta a las superficies individuales hechas en piedra, por ejemplo, ¿no? O sea, a ambos tipos de arquitectura precolombina. Y luego, lo curioso es que algunas de estas cosas las hemos aplicado después, a posteriori, así como al comienzo hubo estos referentes propios. Entonces, por ejemplo, esta idea la pudimos aplicar luego en un proyecto de departamentos, por ejemplo. Y en otros casos, esta es la vista sobre la plaza, con el ingreso principal, y esta es la manera como el proyecto se iba engastando en la topografía existente y el mirador que daba hacia Pachacamac. Y en otros casos, esta idea de estos volúmenes, digamos, que están como perforados, que están como individualizados, lo pudimos aplicar en una casa. O sea, que no interesa tanto la escala, sino que son situaciones arquitectónicas que uno o ha tenido antes o ha tenido después, pero que todas son parte como de la continuidad de una misma idea, ¿no? Por ejemplo, en esta casa, estos elementos que se ven volumétricos, en verdad, es un espesor habitable. Está compuesto por los closets y los baños, y ese elemento forma el lenguaje de la casa en los lados laterales, ¿no? En este caso, una casa de playa. Luego, la vista al museo con el mirador, que quedaba en el último nivel de las salas. El elemento que era el holding, la boca del ingreso.
el puente que era para que el presidente de turno diera el discurso inaugural. Uno siempre tiene la esperanza de ganar los concursos, que es una experiencia interesante porque en verdad no hay un cliente, ¿no? El cliente es uno mismo. O sea, cuando uno hace un concurso, el cliente es uno mismo y la lucha es con uno mismo para que la coherencia del proyecto sustituya las exigencias del cliente. Y la idea de las rampas o la idea de la materialidad del proyecto, que está expresada en este caso en el interior. Esto también fue posterior al... Ah, no, esto fue antes del proyecto. Esto fue una casa del 2007. Y la idea que vimos un poco al comienzo del Centro Cultural Ricardo Palma, del cubo que está flotando, en este caso con la celosía extraída de Chan Chan. La idea es que acá estuviera, por ejemplo, una réplica del lanzón de Chavín o un elemento de esa contundencia. Este era el counter de ingreso, la subida de las rampas. Todo lo que era circulación estaba forrado en cobre, que era otro de los materiales ancestrales que han usado los antiguos peruanos. Y luego este era el aspecto de las salas, digamos, cuando están abiertas y se juntaban varios de los módulos, ¿no? Y acá arriba se pueden ver el sistema de los puentes. Y curiosamente, habíamos utilizado un sistema parecido en un proyecto que hicimos en la Ricardo Palma hace muchos años con Javier Artade, que era igual la materialidad de concreto, encasetonado, unas luces muy similares, porque aquí la luz libre era de 12 metros. El auditorio, similar también al auditorio en cuanto a los colores por lo menos y al hecho de ser en planta libre del Centro Cultural Ricardo Palma. O otras circulaciones como la escalera, que de alguna manera nos remitían al mismo proyecto, ¿no? Y las salas en el segundo nivel con los puentes forrados también en cobre y la iluminación cenital, que era lo que marcaba un poco todas las circulaciones. Entonces, digamos que la metodología de trabajo básicamente es muy similar a la que, por ejemplo, utilizamos en el taller, ¿no? O sea, no hay una gran diferencia entre lo que ustedes hacen muchas veces como estudiantes con lo que luego hace un arquitecto en su práctica profesional, ¿no? Digamos, la forma de trabajar es la misma. Puede que varíe el lenguaje, etcétera, pero más o menos la metodología aplicada al proyecto es similar, ¿no? Muchas gracias.